Muy buenas noches. El que les habla es el alumno de la Facultad de Derecho, Gustavo Alejandro Quispe Aguirre. El día de hoy voy a exponer, correspondiente al examen final del curso de Economía General, el tema elegido por mi persona es el impacto del COVID-19 en el sector turístico del Perú. El sector turístico del Perú, conocido por su rica diversidad cultural, histórica y natural, ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, contribuyendo significativamente en el crecimiento y desarrollo del país. Sin embargo, esta próspera industria se enfrentó a un escenario sin precedentes con la aparición de la pandemia del COVID-19. La rápida propagación del virus a nivel global llevó a la adopción de medidas sanitarias y restricciones de movilidad que afectaron drásticamente la actividad turística y por lo tanto económica. En este informe se llevará a cabo un análisis exhaustivo sobre el impacto del COVID-19 en el sector turístico del Perú desde diferentes perspectivas económicas. El objetivo es comprender y evaluar en profundidad las dimensiones y alcances de la crisis, con el propósito de generar conocimiento valioso para la toma de decisiones informadas y para diseñar estrategias de recuperación y mitigación de sus efectos adversos. La magnitud del impacto del COVID-19 en el sector turístico es tan relevante como su complejidad. La paralización de la actividad turística a nivel nacional e internacional ha afectado no solo a las empresas y trabajadores, sino también a comunidades locales, cadenas de suministros, diversos sectores económicos interrelacionados. En este contexto se busca extender cómo el COVID-19 ha transformado la dinámica y funcionamiento del turismo peruano y cómo los diferentes actores involucrados se han enfrentado a esta situación. Efectos de la pandemia en el sector turismo en el Perú y su desarrollo. El sector turismo en el Perú se había consolidado como uno de los motores claves de la economía nacional antes de la llegada del COVID-19. El país se destaca por su riqueza cultural, patrimonio histórico y la diversidad de atractivos naturales que ofrecía a los visitantes. Las antiguas ruinas incas del Cusco, Machu Picchu, la belleza de la selva amazónica y la costa literal, playas, balnearios paradisíacos eran solo algunas de las atracciones turísticas de nuestro país al mundo. Este floreciente sector generaba ingresos significativos para el país y era una fuente importante de empleo para miles de peruanos. Hoteles, restaurantes, agencias de viaje, agencias de turismo, operadores de turismo prosperaban ante la creciente demanda y el interés nacional en descubrir los tesoros que Perú tenía para ofrecer. Asimismo, el turismo interno estaba en aumento, con cada vez más peruanos disfrutando de los destinos turísticos dentro de nuestro país. Complicaciones del sector turismo ante el COVID-19. La aparición del COVID y su rápida propagación a nivel global impusieron desafíos sin precedentes al sector peruano y el sector turismo. Desde el primer caso detectado en el país, se tomaron medidas drásticas para contener el virus, lo que tuvo un impacto inmediato en el turismo. Cierre de fronteras y restricciones de viaje. Ante el avance de la pandemia, el gobierno peruano se vio obligado a cerrar las fronteras y restringir los vuelos internacionales y nacionales. Ante esta medida drástica, significó la cancelación masiva de viajes y reservas, lo que afectó directamente a las aerolíneas, agencias de viajes y empresas turísticas. La caída brusca de la demanda turística. Ante lo expuesto anteriormente, la percepción de inseguridad sanitaria de los viajeros y los turistas, las restricciones de cada país, bueno, en este caso del Perú, y por sectores, ¿no? Porque había sectores que había mayor riesgo, había más restricciones, y ahora una caída brusca de la demanda turística tanto a nivel nacional como internacional. Los turistas cancelaron completamente sus viajes y evitaron visitar destinos turísticos nuevos por el peligro y el miedo a ser contagiados, lo cual dejó de generar muchos ingresos. Cierre de empresas turísticas. El declive del turismo llevó a la paralización de muchas empresas del sector hotelero, gastronómico, guías, operadores turísticos. Se vieron forzados muchos, porque todos no tienen el mismo capital, por así decirlo, o el nivel económico. Muchos se vieron obligados a cerrar o a vender, lo que resultó en pérdida de empleos y afectó a toda la cadena de valor turístico. Impacto en el empleo. El sector turismo es una fuente importante de empleo en el Perú. Al verse, como expuse anteriormente, ¿no? El cierre de las empresas, las restricciones, mucha gente también perdió su empleo. La crisis dejó miles de trabajadores sin empleo o en situación de precariedad laboral, lo que afectó negativamente la calidad de vida de muchas familias.
Adaptación a la nueva realidad. Ante la emergencia sanitaria, las empresas turísticas tuvieron que adaptarse rápidamente a una nueva realidad. Muchas implementaron protocolos con la finalidad de seguir trabajando y seguir brindando el servicio de turismo con mascarillas, lavado de manos, pedían vacunación, tarjeta de vacunación, etcétera. Turismo interno limitado. Las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social también impactaron el turismo interno. Muchos peruanos se vieron imposibilitados de viajar dentro del mismo país, afectando la demanda de servicios turísticos locales. Incertidumbre y planificación a futuro. La incertidumbre generada por la pandemia dificultó la planificación a futuro en el sector turismo. ¿Qué quiere decir? Que no se sabía cuándo iba a terminar, cuándo se iba a liberar los protocolos, todo iba a volver a la normalidad. Las empresas y actores turísticos enfrentaron desafíos al momento de proyectar sus actividades y estrategias en largo plazo. Número 3. Determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico vivido en el COVID-19. La escuela que escogí es la keynesiana, ya que la escuela económica del keynesianismo se basa en la intervención del Estado para lograr la estabilización económica y abordar problemas con la recesión y el desempleo. Una de las principales políticas consiste en aumentar el gasto público con el propósito de estimular la demanda agregada y en consecuencia impulsar la producción, la inversión y el empleo. Con la llegada del COVID-19 la economía peruana sufrió un grave impacto, lo que llevó al gobierno a intervenir mediante diversas medidas. Por ejemplo, se implementaron programas de financiamiento, microempresas afectadas por la pandemia. Además, se incrementó el gasto público, asignando a sectores como el transporte, la salud, la vivienda, entre otros, con el objetivo de reactivar la economía y generar oportunidades de empleo para la población. Algunos ejemplos ilustrativos tenemos: otorgar asistencia económica a la familia en situación vulnerable, lo que fue los bonos, lo que le permitió afrontar temporalmente la crisis, ampliar el alcance del subsidio a la planilla para reducir los despidos masivos en las empresas, impulsar y brindar apoyo a sectores económicos claves como la minería o la agroexportación, dado que actividades representan una significativa del Producto Bruto Interno. Implementar políticas de reactivación económica para la población, lo que a su vez evitó pérdidas más severas por parte de las empresas y microempresas. Acá quiero dar un ejemplo. Yo trabajo acá en el norte, en frontera con Ecuador. Acá hay mucho comercio, lo que es abarrotes, hay muchas galerías. Y como dice acá, implementar políticas de reactivación, abrían a medio horario, por horas, mascarillas, pedían vacunación con gel. Era de verdad la desesperación de los comerciantes para no perder todo, aunque sea trabajar hasta mediodía, trabajar un par de horas, tratar de vender sus productos que tenían guardados y no perder su dinero. Seguimos, número 4. ¿Cómo combatir la crisis del turismo en la política keynesiana? Para resolver el problema del turismo que se vio afectado con la escuela keynesiana, se podían utilizar programas gubernamentales como el programa Reactiva Perú, Mi Perú y el FAE Turismo, entre otros, para brindar apoyo económico y estímulo al sector turístico. Estos programas han sido implementados en el Perú como parte de la estrategia para afrontar los aspectos económicos de la pandemia en la economía y específicamente en el sector turismo. Reactiva Perú era un programa que buscaba otorgar garantías a las empresas, incluyendo a los del sector turismo, para acceder a créditos bancarios que le permitan mantener su operatividad y afrontar la crisis. Programa Mi Perú. El programa Mi Pes al Mundo, Mi Perú, tenía como objetivo impulsar la internalización de los micro y pequeñas empresas. Fondo de Apoyo Empresarial para el Sector Turismo, el FAE Turismo. Este programa se específicamente para brindar apoyo financiero a las empresas del sector turismo con el objetivo de facilitar su reactivación y recuperación. Incentivos fiscales. Además de los programas de crédito del gobierno, podría implementar incentivos fiscales para las empresas turísticas, como la reducción de impuestos o la postergación de pagos tributarios. Esto ayudaría a aliviar la carga financiera de las empresas y le daría un margen de mayor para recuperarse de los impactos económicos. Cabe recalcar que hay empresas que trabajan mayormente con los bancos, ¿no? Con préstamos, créditos, y pagarlos en ese momento era apenas prácticamente irse a la quiebra, ¿no? Entonces el gobierno, incentivos fiscales, aplazó estos pagos. Promoción turística. El gobierno podría destinar recursos para promover la oferta turística del país a nivel nacional e internacional. Apoyo a la formalización. Facilitar la formalización de las empresas turísticas podría darles acceso a más oportunidades de financiamiento y a programas de capacitación y desarrollo.
Esto contribuiría a fortalecer el sector y aumentar su resiliencia frente a futuras crisis. En conclusión, mediante la implementación de programas gubernamentales como Reactiva Perú, Mi Perú y FAE, así como la aplicación de incentivos fiscales y la promoción turística, se podría impulsar la reactivación del sector turístico del Perú desde una perspectiva keynesiana. Estas medidas buscarían estimular la demanda agregada, mantener la liquidez de las empresas y facilitar su recuperación económica en medio de los desafíos causados por la pandemia COVID-19. Número 5. Conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico. Desempleo. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto significativo en varios sectores económicos, como la finanza, la salud, la educación, la industria, minería o de bienes de consumo, que son cruciales para el desarrollo económico. Todos estos sectores están vinculados con un aspecto esencial para cualquier economía, el trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Perú la tasa de desempleo en el Lima Metropolitano aumentó un 88% al comparar el primer trimestre de 2020 con el mismo periodo en 2021. Esto indica que ha aumentado el número de personas en la población económicamente activa que no tienen trabajo. La relación con los conceptos económicos radica en comprender cómo factores como la pandemia, la caída de la actividad económica y la disminución de la demanda de bienes afectan directamente al empleo. Se explicarán algunos de estos conceptos y cómo se vinculan con el desempleo, la oferta y demanda laboral. El desempleo se relaciona directamente con la oferta y demanda laboral en la economía. La oferta laboral hace referencia a la cantidad de personas dispuestas a trabajar, mientras que la demanda laboral representa las vacantes y las oportunidades de empleo. La tasa de desempleo. La tasa de desempleo es un indicador clave para medir la proporción de la población activa que se encuentra sin trabajo. El ciclo económico. El desempleo está estrechamente relacionado con el ciclo económico, que se compone de fases de expansión y recesión. Durante una recesión económica, la actividad empresarial disminuye, lo que conlleva a una mayor tasa de desempleo debido a los despidos y la falta de oportunidades laborales. La inflación y desempleo, la curva de Phillips. La curva de Phillips muestra la relación inversa entre la inflación y el desempleo. Según esta teoría, una reducción en la tasa de desempleo generalmente resulta en un aumento de la inflación y viceversa. Desempleo estructural y cíclico. La economía experimenta distintos tipos de desempleo, entre ellos desempleo estructural y cíclico. El desempleo estructural se debe a la falta de coincidencia entre las habilidades y ubicación geográfica de los trabajadores y las necesidades laborales de las empresas. Por otro lado, el desempleo cíclico se refiere a las fluctuaciones económicas que afectan temporalmente la demanda de trabajadores, como ocurre en las recesiones. Número 6. Analizar la perspectiva macroeconómica en el fenómeno económico. Desde la perspectiva macroeconómica, el fenómeno económico del turismo frente al COVID-19 ha tenido un impacto significativo en diversos aspectos de la economía del país. El turismo, siendo sector clave, contribuye de una manera importante al Producto Interno Bruto y genera el empleo en diferentes regiones. Sin embargo, la pandemia ha llevado a una crisis sin precedentes al sector turístico, afectando tanto la oferta como la demanda turística. Tenemos el número 7, analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. Desde la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico del turismo frente al COVID-19 ha tenido un impacto particularmente significativo en las microempresas y pequeños emprendimientos del sector turístico en el Perú. Estos negocios, que generalmente son vulnerables y tienen menos recursos financieros para enfrentar crisis, se han visto particularmente afectados por las restricciones y medidas implementadas para contener la propagación del virus. A continuación analizaremos cómo esta crisis ha impactado a las microempresas y pequeños emprendimientos en el sector turístico. Reducción de la demanda. Las microempresas y pequeños emprendimientos del sector público han enfrentado una disminución significativa de la demanda de los servicios turísticos debido a las restricciones de viaje y las preocupaciones de seguridad de los turistas. Escasez de recursos financieros. Estos negocios en su mayoría tienen recursos financieros limitados y dependen en gran medida de los ingresos generados por la actividad turística. Dificultades para acceder a crédito. Muchas microempresas y pequeños emprendimientos en el sector turístico han enfrentado dificultades, ya que para mantener sus operaciones la incertidumbre económica y las perspectivas de superación inciertas han llevado a una mayor cautela por parte de las instituciones financieras para otorgar préstamos. Quiere decir que hay empresas que no son formales, hay emprendimientos que no son formales, por lo cual era muy difícil en ese momento otorgar los créditos. Medidas de bioseguridad y costos adicionales. La implementación de medidas de bioseguridad para garantizar el bienestar de los turistas y empleados ha implicado costos adicionales para estos negocios, la adquisición de equipos, protectores faciales, alcohol, implementación de protocolos, etc. Conclusiones. El impacto
COVID-19 en el sector turístico del Perú ha sido una magnitud sin precedentes, llevando a esta industria a enfrentar una de las mayores crisis de su historia moderna. A nivel macroeconómico, el turismo es uno de los pilares fundamentales de la economía peruana, contribuyendo significativamente al PIB y siendo una fuente importante de divisas extranjeras. Antes del brote de la pandemia, el país experimentaba un auge turístico con un crecimiento sostenido en la llegada de turistas internacionales atraídos por la riqueza cultural, histórica y natural del país. Sin embargo, con la propagación del virus y la implementación de medidas para contener su avance, la industria se vio afectada significativamente. El cierre de fronteras, la suspensión de vuelos, las medidas de distanciamiento social provocaron una caída masiva en la llegada de turistas. El impacto en el empleo también ha sido abrumador. El sector turístico es una fuente importante de trabajo para la población peruana y la pérdida de empleos ha sido drástica en todas las escalas, desde grandes cadenas hoteleras hasta pequeñas tiendas de artesanías locales. Quiere decir que, por ejemplo, no quiere decir acá que esa empresa es grande y no le ha afectado. Todas las empresas han sido afectadas por al ya no haber demanda. Ya un hotel, por ejemplo, turístico, el Marriott, al no haber turistas internacionales, turistas nacionales, sus habitaciones están vacías, no genera y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reducir personal, afectado en todos los niveles y los emprendimientos, es decir, ¿no? Si son una microempresa, prácticamente han quebrado. En el ámbito microeconómico, las pequeñas y medianas empresas turísticas han sido las más afectadas. Muchas de estas empresas operan con márgenes ajustados y no cuentan con una base financiera sólida. Frente a esta crisis sin precedentes, el gobierno peruano ha implementado una serie de medidas para intentar mitigar los efectos adversos en el sector turístico. Se han lanzado programas de apoyo financiero, subsidios e incentivos fiscales. Es importante destacar que para lograr la reactivación exitosa se deben tomar en cuenta los factores adicionales como la gestión adecuada de la pandemia, el recurso y refuerzo de medidas de bioseguridad y el enfoque en prácticas turísticas sostenibles y responsables con el medio ambiente y las comunidades locales. En conclusión, el COVID-19 ha dejado al sector turístico del Perú en una situación crítica con graves repercusiones a nivel macroeconómico y microeconómico. La magnitud de la crisis requiere de soluciones integrales sostenidas y la escuela keynesiana ofrece una perspectiva valiosa para impulsar la reactivación del turismo a través de las políticas fiscales expansivas y estímulos de la demanda agregada. Muchas gracias.